Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un capítulo más de este programa. Ya saben que es un gusto tenerlos nuevamente y gracias por regalarnos un poco de su tiempo. A cambio, les venimos a dar un capítulo lleno de información, ya que es un tema con mucha importancia para ti, para un familiar, un amigo e incluso hasta tu vecino. Alguien cercano más que nada. Esta vez abarcaremos con la unidad 1.1, que es la introducción de Derecho General. De aquí se abarcarán varios temas, como son concepto, naturaleza y características del derecho, normas, clasificación y características, fuentes de derecho, acepciones de la palabra de derecho, clasificación del derecho y jerarquía de leyes, conceptos jurídicos fundamentales, hechos y actos jurídicos. Bueno, estos son los temas del cual hablaremos hoy. Pero lo más importante es que tenemos invitados especiales. Por favor, ¿podrían presentarse para que nuestro público los identifique? Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En serio, es un gusto estar aquí. Bueno, yo presentaré a cada uno de mis compañeros. Les presento a Liliana de Jesús Tepole Carrera y a mis compañeros Ángel de Jesús Zacateco Bello y a Juan Pablo. Créanme que es un gusto tenerlos aquí, pero cuéntenme, ¿están familiarizados con los temas, cierto? Bueno, es obvio que sí, ya que pues son administradores. Así que, ¿quién podría hablarme sobre el primer tema? Claro, pero antes que nada, para ti, ¿qué entiendes por derecho? Puedo decir lo principal que son normas, con la finalidad de tener ideas de justicia y orden. Vaya, pues para mí, de lo que tengo entendido, es un conjunto de normas jurídicas que regular el comportamiento de las personas que abarcan una sociedad. Exacto. Para entender los demás puntos, debemos de saber el concepto de derecho, así como su naturaleza y sus características. Empezando por su concepto, como ya bien lo dijiste, son normas jurídicas que regulan el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Concepto, naturaleza y características del derecho, el cual uno de los temas que debemos tomar en cuenta es ir más profundo sobre la introducción al derecho laboral, ya que nos servirá para poder mejorar bien nuestro conocimiento y alimentar bien y correctamente con una buena información factible. Entonces, compañeros, te escuchamos adelante. Se preguntarán algunos de mis compañeros qué quiere decir con naturaleza. ¿Qué dice, compañera? Lo principal nos preguntamos qué entendemos por la palabra naturaleza. Esto quiere decir el origen de las cosas, saber cuál es su principio, proceso y fin, lo que complementamos con la esencia de cada uno de ellos. Para comenzar, tenemos que hablar sobre el artículo 123 constitucional. Habla más acerca de derecho mexicano del autor, ya que años atrás venía siendo la explotación del hombre el quien vende su propia fuerza de trabajo. Concluimos que el derecho de trabajo no tiene que ser explotar a nadie. Todos somos iguales. Valemos lo mismo. No hay que tener más o menos preferencia con los trabajadores, que ellos luchan día con día para poder darle lo mejor a su familia, ya que cualquiera lo haría si fuéramos uno de ellos. Así que tenemos que elevar las condiciones utilizando los medios existentes y así poder tener un estable orden social justo y claro. Entonces, ¿se entiende en esa parte para poder continuar con el primer tema? Sin problema, continúe. Pues vemos, se dice que estamos nosotros frente al derecho público cuando se tutela un derecho no patrimonial. ¿Alguien quisiera saber qué es el derecho no patrimonial, ya que es muy extenso lo que voy a decir?
Bueno, supongo que a nuestro público le agradaría saber más sobre el derecho patrimonial, así que cuéntanos, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es un derecho que puede realizar o prohibir todo acto el cual implique el uso de su obra, y ese derecho es oponible a todos. También se puede decir que es un derecho de contenido ilimitado, desde el momento en el que comprende la explotación de la obra, en cualquier forma o procedimiento. Las modalidades de explotación que conforman el derecho patrimonial exclusivo son independientes entre sí, con la autorización para un modo de uso no implica consentimiento para ningún otro, y los efectos de toda la cesión del derecho pecuniario o de una licencia que se limitan a las formas expresamente previstas en el contrato o en la licencia. También es un derecho expropiable por causa de la utilidad pública o social. En cuanto lo permitan las leyes especiales aplicables, entonces, con la autorización concedida, implica una remuneración para el titular del derecho, salvo que se pacte expresamente una cesión o una licencia gratuita, el cual está permitida por la ley. El Código Civil, lo que no impide que en algunos textos se disponga que la remuneración constituye un derecho irrenunciable. Se presume realizada a títulos onerosos. Ya finalmente es un derecho temporal porque se extingue luego de un plazo fijado por la ley. Genial, Abigail, muy interesante lo que nos estás platicando. Y dime, ¿a qué le suena el concepto de procuraduría? Cuéntanos. El concepto de la procuraduría, dos clases o especies de derecho, los que pudiéramos llamar grandes derechos, el cual se refieren sin lugar a duda a los actos directos de disposición que competen al autor de una obra literaria o artística para celebrar contratos de venta, edición, adaptación, grabación. Para la ejecución de las obras surgen serias dificultades de fiscalización de forma personal o directa. Nadie podrá controlar el indefinido número de los sitios y oportunidades en el cual la obra pueda ser ejecutada. Precisamente los derechos del autor en la ejecución de su obra por terceros, tutela que no puede manifestarse sino por medio de órganos de control que canalicen las legítimas aspiraciones del propietario. Entonces, hablaremos de nuestra ley que dice mediante la disposición acusada estableció dos medios de control por parte del Estado. El primero sería directo por parte de una entidad pública y el segundo sería directo, que quiere decir pues que por intermedio de una entidad de carácter privado, la Corte considera sobre esta propiedad intelectual. El Código Civil establece en su artículo 670 una especie de propiedad al referirse a las cosas incorporales, y el artículo 671, que es el siguiente, dice que las producciones de talento o del ingeniero son una propiedad de sus autores, ya que sin duda alguna entre las distintas tesis que se han expuesto en la naturaleza sobre el derecho del autor, las más aceptadas del día de hoy, la cual se trata de una propiedad, tiene sus modalidades, pero queda en ella la sustancia, el cual sus dos atributos son persecución y perseverancia. Un dato importante del derecho que cuenta con esos dos atributos y real, con aquellos elementos, es de propiedad pero especial.
por sus modalidades. La tutela penal de los derechos del autor. El señor procurador expresa que en el ejercicio del derecho de propiedad intelectual implica actos ulteriores de aprovechamiento por parte de terceros, como es obvio, serias dificultades de fiscalización. Nadie podrá controlar el indefinido número de sitios y oportunidades en lo que la obra pueda ser ejecutada. Y cuando se tutela un derecho patrimonial, nos encontramos a norma de derecho privado. Llega a la crítica de que el derecho fiscal es el derecho público a pesar de que tutela derechos patrimoniales y pues esto pertenece al derecho privado, es decir, una relación de coordinación. Si uno de los sujetos de la relación está en un plano de superioridad, estamos frente a una norma de derecho privado. La Ley Federal del Trabajo vigente en el artículo quinto establece que sus disposiciones tienen que ser de orden público. La autonomía del derecho del trabajo se puede analizar y llegar a la conclusión de que existe la posibilidad del derecho laboral recobre vida. Esto es, si tiene independencia o por si el contrario está dentro de otra disciplina jurídica. Se han admitido que entre algunas ramas jurídicas sí existe una relativa autonomía, que en ocasiones se muestra con nitidez, como en el caso del derecho laboral de trabajo, el derecho civil. Uno de los ejemplos sería el derecho de la familia y el derecho del autor. La autonomía nunca será total para ninguna disciplina jurídicas, pues ya que son ramas del mismo árbol. En caso del derecho, tiene ciertas múltiples relaciones entre ellas. Corresponde a la naturaleza de toda disciplina jurídica con la situación de relación con todo el jurídico. Genial, Abigail. Parece que sí tienes más o menos muy bien adentrado un buen conocimiento amplio sobre tus temas. Pero bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características del derecho. Las normas que estructuran la ciencia del derecho tienen algunos conceptos que las caracterizan, que no deben pasarse de más, ya que lo que voy a empezar a mencionar son estas que la diferencia de otras, por ejemplo, las normas religiosas o morales, vaya entre otras. Quiero ser breve para que ustedes también puedan entender correctamente estas características y no se confundan. Empiezo con la primera característica que es la bilateralidad. Determina literalidad para determinar la naturaleza, vigencia y modalidad del derecho documentado. Esto requiere de la interactividad de dos o más personas para ser afectiva, lo que constituye elemento fundamental para el ejercicio jurídico. La segunda sería exterioridad. La norma jurídica únicamente toma en cuenta la adecuación externa de la conducta con el deber estatuido en la norma, sin importar la intención o convicción del sujeto obligado. La tercera, heteronomía. Significa que las normas jurídicas son creadas por otra parte distinta al destinatario de la norma y que está además es impuesta contra su voluntad. Podemos decir que esta norma es creada de acuerdo a la propia conciencia de la persona, sin importarle si hay o no una intención. Cuarta, coercibilidad. Es la exigencia de amparar el derecho a la fuerza para obtener la ejecución de la conducta prescrita.
constituyendo la característica propia del derecho. Puede ser cumplida incluso en contra de la voluntad de la persona. En otras palabras, el Estado tiene la posibilidad de aplicar una norma y la sanción a través de la fuerza física si el involucrado niega a cumplirlo. Bien, compañera, a mí me ha quedado claro lo que has comentado. Hice lo posible para que esto se entendiera. Bien, ahora sí vamos con el siguiente subtema. Claro, ya nos mencionaste bastante información y ahora que claro tenemos que pasar con nuestra siguiente compañera que sería Liliana. Bueno, ella nos va a hablar sobre las normas de clasificación y características de nuestro subtema 1.2. Y bueno, ¿qué nos podría decir sobre las normas, señorita Liliana? Con gusto. Me imagino que te preguntarás lo que es una norma. Claro, compañera, ¿qué es una norma? Bueno, pues las normas son reglas que se utilizan para regular el comportamiento de una sociedad o un lugar determinado. Entiendo, pero estas se clasifican, ¿no es cierto? Estás en lo correcto. Pueden clasificarse en morales, religiosas, sociales y jurídicas. Bueno, ¿nos podrías contar sobre una de cada una de ellas, por favor? ¿Sabían que las normas morales están con nosotros desde el primer día que nacimos? ¿Qué? A ver, explícanos de eso. Bueno, estas normas están presentes a lo largo de nuestras vidas, pues son inculcadas desde nuestra niñez, pues son aquellas que nos permiten distinguir entre lo bueno y malo, nos permiten tener buenas relaciones con los demás y nos abre caminos. ¿Y estas normas tienen algún castigo? Estas no tienen una sanción ante su incumplimiento, pues son voluntarias, pero aunque no tenga una sanción legal, atrae consecuencias ante la sociedad. Uy, eso está muy raro. ¿Nos podrías dar algún ejemplo? Por ejemplo, respetar los símbolos patrios es una norma moral que nos inculcan desde pequeños y no está bien visto que se le falte al respeto. No es una obligación, pero si en algún momento no se cumple esta norma, seremos excluidos de la sociedad, pues nos tacharán de irrespetuosos. Bueno, ya que mencionas y tocas esos puntos muy acertados, y sobre las religiosas, ¿qué nos puedes decir? Ponce Gómez Francisco nos menciona que las normas religiosas son aquellas normas internas que la persona acepta, en las que cree y tiene fe. Por tanto, esas normas conforman su actuación en todos los aspectos de su vida. ¿Le podrías explicar a la audiencia lo que su autor quiere decir? Nos quiere dar a entender que estas normas, al igual que las morales, influyen mucho en nuestra vida, pues son aquellas que nosotros elegimos y que las cumplimos por convicción y no por obligación, pues se le tiene un cierto respeto y amor a la religión o doctrina elegida. Según la creencia de cada religión, de acuerdo a nuestros actos, nos va bien o mal en nuestra vida diaria. Y al igual que las normas morales, tienden a un castigo, ¿no es así? Sí, pero es muy diferente, ya que al no ser cumplidas se considera un pecado o una traición hacia sus creencias y se le espera un castigo de Dios. Wow, ¿qué otra clasificación nos habías dicho y qué nos podrías decir acerca de estas normas? Pues las sociales, bueno, son reglas que aparecen basadas en la costumbre. Explícanos, por favor. Es que son una especie de mandato que surge de la colectividad y que son necesarios llevar a cabo dentro de la sociedad.
Está bien, pero como que no me queda muy claro. Y bueno, no sé si, bueno, yo estoy hablando por la audiencia y también por nosotros mismos. Bueno, ¿nos podrías dar un ejemplo de lo que sería? Bueno, varios ejemplos serían la decencia, la caballerosidad, el saludo, la cortesía, el buen comportamiento, etcétera. El convencionalismo social participa de la naturaleza de la constante costumbre, por lo que se refiere a la práctica reiterada y constante. Sin embargo, dicha, a diferencia de la norma jurídica, no tiene obligatoriedad su cumplimiento. Es esperado y exigido. Sin embargo, y a diferencia de la norma, más un castigo, en los usos sociales de la sanción tiene al castigo, expansión de condena, censura, exclusión, etcétera, pero no al atacamiento forzado del mismo. Y nosotros como persona necesitamos socializar. Nosotros como seres humanos tendemos a tener la necesidad de socializar para poder sentirnos mejor y un poco más seguros. Día con día nos relacionamos con las personas y nos integramos a un grupo social en donde estamos a gusto y podemos compartir nuestras ideas. ¿Y crees que sea importante esto? Por supuesto, es muy importante que en nuestra convivencia estén presentes este tipo de acciones, pues así podremos encajar en todos los grupos sociales en donde vayamos. Si una persona es respetuosa y trata a los demás siempre, este será aceptado por todos, pues su comportamiento está promoviendo una sana convivencia. De lo contrario, una persona grosera, irrespetuosa, y de muy mal comportamiento, por obvias razones, será excluido del grupo para el bienestar de todos los integrantes. ¿A qué nos referimos con la bilateralidad? ¿Nos podrías explicar? Claro, la bilateralidad, según Roberto Solano Vélez, literalmente la expresión significa bi, dos, lateral, lado, dos lados. Un jurista ruso llamado León Petrasitsky construyó una definición de esta característica que ha hecho carrera. Según Petrasitsky, las normas jurídicas son bilaterales porque son imperativo atributivas. Podemos entender que la bilateralidad hace que intervengan dos o más personas generando un lazo entre ellas. Pues, como se acaba de mencionar, una da derechos y otra establece obligaciones para el buen funcionamiento de la norma. Para entenderlo mejor, lo explicaremos con un ejemplo. En un robo se puede decir que participan tres partes: la víctima, el ladrón y el Estado. La víctima tiene derecho a que se haga justicia ante la acción que provocó el ladrón. Por su parte, el ladrón tiene la obligación de pagar la sanción que se le otorga por haber cometido su falta. Y el Estado tiene la obligación y el derecho de hacer justicia y de ponerle la sanción al ladrón. Genial, compañera Liliana. Pero bueno, ¿qué más nos puedes compartir a mí y a toda la audiencia sobre tu tema? Les puedo comentar sobre la coercibilidad e incoercibilidad. Bueno, cuéntanos, por favor, todos queremos saber. Jeje. Bueno, la coercibilidad e incoercibilidad son conceptos muy distintos. El primero nos da a entender que la norma tiene que ser cumplida sí o sí,
y puede ser utilizada la fuerza legal con tal de que se cumpla esta. El Estado podrá ejercer esa fuerza a quienes no cumplan las normas. Un ejemplo sería cuando un juez decide enviar una orden para pagar sus impuestos atrasados y este se niega a obedecer. El juez tiene la opción de enviarlo a la cárcel o quitarle sus bienes para pagar sus deudas. Es ahí donde la fuerza legal se utiliza para poder cumplir sus obligaciones. De lo contrario, una norma incoercibilidad no puede utilizar la fuerza legal y se espera que en algún momento el sujeto cumpla la norma. Genial, compañera Liliana. Excelente información la que nos acabas de brindar. Cada vez me queda más claro todos los temas que se relacionan con el derecho. Perfecto. A continuación, mi compañera Abigail les hablará sobre el tema fuentes de derecho. Claro, me parece muy bien. Compañera Abigail, ¿podría presentarnos fuentes de derecho? Bueno, sigamos hablando de fuentes de derecho, Abigail. Cabe mencionar que hablaré de las fuentes del derecho continental o europeo. He vuelto de nuevo para tomar el siguiente subtema, como ya lo había dicho anteriormente. Nuevamente, compañera, aquí estoy para escucharla, así que dígame todo lo que tenga que decir sobre fuentes de derecho. Las fuentes de derecho son normas jurídicas y el sistema normativo al completo deben cumplir con las disposiciones de las fuentes de mayor rango a menor. Y quiero decir que las de menor rango no pueden contradecir a las de mayor rango. Adelante, compañera, estamos atentos a tomar también en cuenta este tema. Hoy, hoy doy por casi decir eh, las últimas palabras. Tal vez he dicho cosas que aún no entienden, pero con la información que traen mis compañeros, ojalá los saquen de dudas y no haya inconveniente. Cualquier duda, levantar la mano, por favor. Las fuentes del derecho por orden jurídico son Constitución. Esta es una norma que nutre a todo el sistema jurídico, el cual hay temas que lo desarrollan de manera correcta y clara. La interpretación de todos los demás normas conforme a la misma. Ahora sí voy con tres leyes escritas que emanen de la voluntad del pueblo. Necesito decirles de manera breve cuáles son. Así que la primera es leyes orgánicas. Son normas que persiguen la regulación de derechos fundamentales o libertades públicas. La segunda sería leyes ordinarias. Son las normas que siguen el procedimiento común y pueden ser sobre cualquier materia. La tercera sería decreto ley. Es una norma dictada por el gobierno y no por las cortes para circunstancias excepcionales de urgencia y necesidad. Interesante todos los que nos han compartido hasta este momento, pero de acuerdo al temario me gustaría que nos hablaran más acerca del tema acepciones de la palabra derecho. Me parece que nuestra compañera Liliana tiene una más o menos noción de lo que es esto. Por supuesto, este tema es muy interesante y en lo personal me llamó mucho la atención. Pero para poder entender mejor este tema es necesario saber el significado del concepto imperativo atributario. ¿Imperativo atributario? ¿Te refieres a las reglas que además de imponer deberes conceden facultades, no es así? Exactamente.
Pero, ¿qué es una facultad? Bueno, te explico. La facultad es la capacidad de realizar algo o no. Por ejemplo, pensar, sentir, hacer, etcétera. Interesante. Supongo que una vez aclarado estos conceptos entenderemos mejor ese tema. Pero bueno, explícanos, ¿de qué se trata? Empezaré hablándoles sobre el derecho objetivo. Según Maynes, nos dicta que el derecho, en su sentido objetivo, es un conjunto de normas, tratase de preceptos imperativo-atributarios, es decir, que además de imponer deberes, conceden facultades. ¿Y qué es lo que nos quiere dar a entender dicha cita? Como lo dice la cita, los derechos objetivos son las normas jurídicas que existen en determinado país y del cual se derivan todos los derechos que tiene cada persona. Yo tengo una duda. ¿En dónde se encuentran estos derechos? Interesante pregunta. Pues mira, estos suelen encontrarse en la Constitución, el Código Penal, Código Civil, etcétera. Este derecho da lugar a nuestras obligaciones y el Estado es el encargado de que estos derechos puedan ser cumplidos al pie de la ley. Interesante. ¿Nos podrías dar un ejemplo de este derecho? Claro, algunas manifestaciones del derecho objetivo son las normas de tránsito, así como la responsabilidad fiscal. Vaya, qué interesante. Esto sí que yo no lo sabía. ¿Y qué es el derecho subjetivo? Veamos qué nos dice Maynes sobre el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es una función del objetivo. Es la misma norma que permite o prohíbe. El permiso derivado de la norma. De acuerdo a lo que leímos, este derecho puede entenderse como las facultades que tenemos las personas para manejar nuestra conducta en determinado sentido. Es como el tener permiso que nos da la ley para actuar de una u otra forma. Un ejemplo podría ser cuando nosotros decidimos buscar algún trabajo. Así es, las personas somos libres de elegir un trabajo en donde ganemos bien y estemos a gusto, así como también podemos andar libremente por nuestro país, pues son nuestros derechos como persona y nadie nos los puede negar. Bueno, analizando la información que nos has dado sobre estos dos derechos, me pregunto si hay alguna relación que una ambos derechos. Tanto el derecho subjetivo como el objetivo van de la mano siempre, y esto lo explicaré con un ejemplo muy claro. Mientras el derecho objetivo obliga al pago de las deudas, el derecho subjetivo es aquel que protege al acreedor a la hora de reclamar el pago de dicha deuda. Muy bien, con el ejemplo que nos has dado es un poco más fácil de entender. Perfecto. Ahora les hablaré sobre el derecho vigente. Sí, compañera Liliana, adelante, explícanos por favor. Según Maynes, llamamos orden jurídico vigente al conjunto de normas imperativo-atributarias que en una cierta época y un país determinado, la autoridad política declara obligaciones. Con la ayuda de esta cita, nos damos cuenta de que este no es un derecho como los demás, pues el derecho vigente solo tiene un cierto tiempo en el que puede ser aplicado debido a los constantes cambios que están expuestos. Wow, eso sí que no lo sabía. ¿Por quién has creado este derecho? Este derecho es creado por las leyes y tiene que ser reconocido por el Estado. No puede ser anulado mientras esté en su vigencia, pues es obligatorio que sea cumplido. Un ejemplo de este derecho podría ser los derechos de aduaneros o el Código Penal. Efectivamente, pues estos derechos pueden presentar cambios, ya sea por los avances tecnológicos, por los cambios políticos o por el tiempo.
Ok, platícanos sobre el derecho positivo. Se entiende por derecho positivo a las leyes que han sido elaboradas a lo largo de los años, durante los diferentes momentos políticos, económicos, sociales de un país, y que no poseen periodo de vigencia. ¿Sabes cuál es la función de este derecho? Al parecer no exactamente, pero platícame cuál es. Bueno, pues la función de este derecho positivo es generar bienestar común. ¿Hay alguna diferencia o similitud con el derecho vigente y positivo? Una diferencia, pues, Eduardo García Maínez afirma que las locuciones derecho vigente y derecho positivo suelen ser empleadas como sinónimos. Tal equiparación nos parece indebida. No todo derecho vigente es positivo, ni todo derecho positivo es vigente. Y platícanos, compañera Liliana, ¿y qué es lo que opinas de acuerdo a esta cita? Estoy totalmente de acuerdo, pues el derecho positivo tiene validez tanto en el presente como en el futuro, así como lo tuvo en el pasado, y el derecho vigente posee un tiempo determinado de durabilidad y aplicación. Es por eso que no pueden considerarse sinónimos. ¿Hay algún otro derecho que quieras incrementar en alguno de este tema? Claro que sí, aún me falta uno, y se llama derecho natural, que según Maynes son normas cuyo valor no dependen de los elementos extrínsecos. Por ello se dice que el natural es el único auténtico y que el vigente solo podría justificarse en la medida en la que se realicen los dictados de aquel. De acuerdo a la cita que acabamos de leer, el derecho natural está formado por los principios y atributos que todo ser humano posee por el solo hecho de ser persona. Son derechos que tienen su fundamento en la condición humana. Por ejemplo, derecho a la integridad física y moral, derecho a pensar, a razonar y el derecho a la vida. Y entre eso, ¿hay alguna característica especial que tenga este derecho? Por supuesto, son derechos superiores y anteriores al derecho positivo. Son universales, constantes y contribuyen la base de los derechos humanos universales. Estos derechos descansan en la ética y en la moral. Me parece muy interesante saber que los derechos que tenemos solo por el simple hecho de ser personas tengan el nombre de derecho natural. Pero dime, ¿hay alguna diferencia entre el derecho positivo y el natural? Mira, te explico. El derecho natural y derecho positivo posee como semejanza en que ambos son normas justas reguladoras de la conducta humana, pero a pesar de ello existe una gran diferencia entre estos dos. Interesante, platícanos más sobre el tema. El derecho natural son los valores o principios que se encuentran en la naturaleza y conciencia del hombre. Por su parte, el derecho positivo son normas dictadas por el Estado con el objetivo de regular la conducta del hombre en sociedad. El derecho natural es universal y entero. En cambio, el derecho positivo es temporal, ya que este se adopta a los cambios de la sociedad y rige a una sociedad determinada. Qué buen aprendizaje me ha dejado este tema, pues no sabía que mucho respecto a este. Es un tema muy interesante que se debería de estudiar a fondo. Buena audiencia, como pudieron analizar, el derecho para su mejor estudio y comprensión es necesario clasificarlo en dos tipos. A continuación se hablará del tema clasificación del derecho y jerarquía de leyes, con nuestra compañera Abigail. Es un gusto poder hablarles sobre uno de los temas más importantes del derecho. Bueno, pues según Maynes, el problema muy debatido por los juristas
es el concerniente al llamado derecho natural. Suele darse esta denominación a un orden intrínsecamente justo que existe al lado o por encima del positivo. De acuerdo con las personas que defienden del positivismo jurídico, solo existe el derecho que efectivamente se cumple en una determinada sociedad y una cierta época. Señala que tanto como el derecho natural como el positivo tienen como características común la legalidad normativa y la fijación del hecho. Condicionante exige la intervención de un órgano a un derecho natural, que es una positivación formal que al actuar reemplazan derecho natural por un derecho positivo. De acuerdo a la investigación realizada, ¿me puedes decir una diferencia entre el derecho natural y positivo? Por supuesto, el natural está compuesto de principios fundamentales de carácter moral y axiológico, y corresponde a todo ser humano solo por el hecho de serlo. Este sería vigente y autónomo. Un claro ejemplo sería la libertad, y por otro lado está el derecho positivo. Esta afecta actos y hechos de la vida cotidiana constituido en toda norma vigente, creada por la voluntad humana, y un ejemplo sería el votar en las elecciones. ¿Hay algún otro derecho que puedas incluirse aquí? Sí, como ya se había comentado, también tenemos el derecho objetivo y subjetivo. Y el objetivo es un conjunto de normas jurídicas en general. Son coercitivas, establecen derechos subjetivos y está formado por un supuesto. De hecho, claro que hay que saber la situación que provocaría la actuación de la norma. Y esto tendría una consecuencia jurídica, y el derecho subjetivo tiene facultades que otorgan las normas jurídicas para los ciudadanos. Estas son normas coercitivas y está limitado por el derecho subjetivo y no tienen una estructura común. Perfecto. ¿Cómo podríamos concluir con esta parte? El derecho subjetivo puede responder a distintas significaciones como un conjunto de normas que por una parte otorgan derechos o facultades y por otra correlativamente establecen o imponen obligaciones. Y en el derecho subjetivo, la situación jurídica es un determinado modo o una determinada manera de estar las personas en la vida social, regulada por el derecho. Cuando estaba revisando los temas que se iban a tratar en este podcast, se me hizo interesante un tema que me gustaría que nos platicaras un poco más. Por supuesto, me imagino que es la jerarquía de leyes. ¿Estás en lo correcto, mi querida amiga? Te platico que Constitución es una norma fundamental que unifica los elementos del Estado, fundamenta y limita el poder, determina el proceso de creación de las normas jurídicas, la autoridad facultada para elaborarlas, así como el contenido y jerarquía de las mismas, y determina los derechos fundamentales. Interesante, pero dime, ¿qué más podemos encontrar? También encontramos los tratados internacionales. ¿Y para ti qué es un tratado internacional? Un acuerdo escrito entre, se podría decir, a ciertos sujetos de derecho internacional que se encuentra regido por este, que pueden constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos y siguiendo indiferentes. Un ejemplo podría ser un tratado
¿Un acuerdo, protocolo o acta? Exactamente. Como acuerdo implica siempre que sean como mínimo dos sujetos de derecho internacional quienes concluyan un tratado internacional. Bueno, les sigo platicando, además de los acuerdos, se incluyen las leyes orgánicas y ordinarias. Explícanos, ¿qué es una ley? Se entiende por ley al conjunto o normas establecidas por una autoridad superior con la competencia requerida para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales de una determinada nación. Las leyes se pueden clasificar de diferentes maneras en atención a su alcance, su naturaleza, su importancia, sus fines o consecuencias. En tal sentido, en función de su naturaleza y competencia, se pueden clasificar en leyes orgánicas y leyes ordinarias, las cuales describiremos en el presente artículo para luego establecer las diferencias que existen entre ellas. Ahora sí, una vez explicado qué es una ley, en este momento de que nos hables de las leyes orgánicas, ¿no crees? Una ley orgánica es aquella que el sentido de su importancia se deriva de la Constitución Nacional. Además, posee garantías especiales como la aprobación, modificación o derogación por mayoría absoluta o calificada del Congreso. Es una votación final sobre el conjunto del proyecto de ley. En este sentido, las leyes orgánicas aplican asuntos señalados, pero no especificados en la Constitución, como el desarrollo de los derechos fundamentales, las libertades públicas, los estatutos de autonomía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el régimen electoral, entre otros. Las leyes orgánicas son, en consecuencia, leyes jurídicas que regulan a los organismos o instituciones del gobierno y las materias civiles, señalando la estructura, funcionamiento u operatividad de las instituciones, así como los deberes y derechos de los ciudadanos. Las leyes orgánicas derivan en reglamento o decretos de ley las especificaciones necesarias. Genial, ¿nos podrías dar más ejemplos de una ley orgánica? Con gusto. Un ejemplo es la Ley Orgánica para la Educación y la Ley Orgánica del Trabajo. Bueno, ¿qué podemos concluir en la lista de jerarquía de leyes? Los decretos supremos legislativos, los derechos de leyes y la diferencia entre decreto supremo, decreto legislativo y ley. A hablar de decretos supremos y legislativos, al igual que las leyes, nos referimos a las disposiciones que establece y ejecuta los poderes del Estado para impartir orden, justicia y equilibrio en el país, el cual continúa los esclareceremos. ¿Sabes qué es un decreto? Bueno, se podría decir que un decreto es un tipo de acto administrativo mandado habitualmente al Poder Ejecutivo, al cual posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Exactamente. Los decretos suelen ser el decreto supremo o decreto ley. Es la norma con rango de ley emanada del Poder Ejecutivo, gobierno, sin que la intervención o autorización previa de un Congreso. Para concluir este tema, llego a que el derecho legislativo es una norma jurídica con rango de ley que emana del Poder Ejecutivo en virtud de delegación expresa efectuada por el Poder Legislativo, y una ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, es un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda e prohíbe algo en consonancia con la justicia y el orden
y el equilibrio. Su incumplimiento hay aparejada una sanción. Es genial. Ahora pasaremos con nuestra buena compañera Liliana nuevamente, que ha estado callada todo este tiempo, pero estoy seguro de que tiene tantas ganas de hacernos saber sus conocimientos sobre los temas en los que se ha especializado y más enfoque a su toma. Así que sorpréndenos, compañera Liliana, ¿con qué tema nos retroalimentarás en este día? Los temas que tocaré en estos momentos serán dos, que al parecer parecieran que son temas muy iguales, pero tan distintos si los analizas más a fondo. Sin más decir, son los conceptos jurídicos fundamentales y los hechos y actos jurídicos. Muy bien, compañera Liliana, me parece muy interesante todo eso que nos acabas de comentar sobre tus temas. Primero que nada, comenzando por lo que me dio más intriga, que fue tu comentario sobre que tus temas, muchas personas las pueden tomar como temas muy similares, pero llegado al fondo de todos, son temas bastante distintos. Me parecería súper genial que nos hicieras saber el por qué son distintos, a qué se debe esto. Claro, les haré un breve énfasis sobre ello. Lo que pasa es que un concepto jurídico es una manifestación de voluntad para crear, modificar, transferir o extinguir un derecho con un resultado favorable para quien promueva la acción y más sin en cambio, por el otro lado, un derecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. Dichas consecuencias pueden incentivar la creación, modificación, transferencia o extinción de un derecho. Oh, ya veo. Es bastante interesante el cómo nos pudiste desmenuzar toda la información de una forma tan breve pero tan concisa. De forma que las dos podrían parecer un mismo tema, pero viéndolo bien no es así. Claro, muchas personas se van con la idea de que un hecho jurídico y un acto mismo, dejándose llevar por su terminación, pero no es así. Claro, compañera Liliana, estoy totalmente de acuerdo contigo y tu forma de habernos aclarado tus temas específicos en los que te has enfocado me parece bastante interesante. ¿Me podrías decir, seguir dando noción sobre tu primer tema referente a los conceptos jurídicos primordialmente? Claro que sí, me da tanto gusto compartirles sobre irle a mi público en general, en comenzar por qué debemos entender por derechos fundamentales y cuáles son los conceptos interrogantes podrían surgir de este tema, ya que nos concentraremos en señalar que los derechos fundamentales establecen facultades del individuo en sus relaciones sociales para su desarrollo como persona, derivados de su libertad y dignidad. Los derechos fundamentales están ligados a la dignidad, constituyen la condición de su libertad y autodeterminación. El desconocimiento o conculcación vulnera la dignidad e impide el desarrollo. Su disfrute resulta imprescindible. Son la condición de la democracia como sistema político, la cual no puede existir sin el reconocimiento y el ejercicio de los derechos fundamentales. Dicho por García Ramírez y UNAM, 1998, página 968, 36, 6779, 1, página 33. Así que, como bien ya tenemos una noción más amplia a lo que se refiere, debemos saber también que fundamentalmente los conceptos jurídicos fundamentales se clasifican por distintos tipos de conceptos. Oh, ya veo, es bastante interesante
¿En dónde? Espérame, ¿dónde me quedé? Bastante interesante. Bastante interesante, Liliana. Compártenos más sobre tu tema. ¿Qué conceptos más deben de ser importantes en el acto de conceptos jurídicos? Muy bien, muy bien. Comencemos por el primer concepto jurídico fundamental. Esto es el hecho ilícito o antejurídico. Está indicado en el postulado kelsiano como hecho condicionante de la sanción. Es la conducta de aquel individuo contra el cual se dirige la sanción. El segundo es el derecho subjetivo. Según Kelsen, queda sobretendido en virtud de que frente al obligado a observar determinadas conductas, existe el pretensor y a su vez el órgano que tiene el poder jurídico de sancionar y exigir el cumplimiento. El deber jurídico significa la existencia de una norma válida que ordena determinado comportamiento. Por su parte, existen autores que otorgan prioridad al derecho objetivo. Señala que si no existiera la norma, no podría derivarse de ella un derecho subjetivo. Para Morineo, tal posición no es sostenible y el objetivo se implica que exista una norma sin autorizar conducta, pues ella es la autorización de conducta y no es posible que exista el derecho subjetivo si no existe la norma que lo otorga. Las normas jurídicas son reglas de conducta y acción, actúan sobre las voluntades conscientes capaces de observar determinadas formas de proceder. Wow, compañera Liliana, realmente son conceptos muy importantes que todos deberíamos saber. Por ello, es muy importante esto de saber sobre nuestros derechos jurídicos, cuáles son los que nos pertenecen y qué problemas podemos traer al no saber del todo sobre lo que nos pertenece o no. Me gustaría que también me hicieras saber si existe algún tipo de relación jurídica con demás derechos o normas. ¿Las hay? Claro que sí. Existe la vida social jurídicamente relevante, se fundamenta en relaciones jurídicas. Hombres, una complicado de relaciones que constituye una especie de tejido que afecta la vida social. La existencia de una obligación supone siempre la de una relación. Ambas van inseparablemente unidas. Sin relación no hay obligación. Al imponer la norma, obligaciones y atribuir pretensiones, es indudable que vincula al sujeto de la obligación con el de la exigencia, al deber con el poder. Esto es lo que constituye la relación jurídica. Por ello, nos hace énfasis el licenciado José Manuel Lastra sobre su concepto de relación jurídica que les compartiré y me pareció muy interesante su forma de describirlo. La relación jurídica solo es posible entre personas, es decir, entre sujetos de derecho. Esta surge siempre con ocasión de algo, ya sea por acontecimiento natural o un acto de voluntad. El hecho condicionante engendra relaciones jurídicas relevantes, las cuales pueden incluir facultades y deberes a los que en ella intervienen. Muy bien, compañera Liliana, me queda bastante claro toda la información que me acabas de proporcionar y retroalimentarme. Definitivamente había muchos conceptos que por mi parte yo desconocía y ahora tengo el concepto jurídico fundamental un poco más claro. Podríamos finalizar con este concepto haciéndonos saber cuál es su deber jurídico como fundamental en este tema. Claro, mi queridísimo compañero. El deber jurídico es aquella acción del sujeto por medio de la cual y por virtud de ella participa en el
proceso creador del derecho en razón de la imposición de deberes de otro sujeto y la creación de situaciones jurídicas nuevas en beneficio propio o en el de un tercero. Por ese motivo, el deber jurídico adquiere sentido y queda justificado por la complejidad que este acto emplea con sus tantas leyes que lo fundamentan. Esto lo dice García Ramírez y UNAM. Genial, compañera. Pasemos al siguiente y último tema. Esperemos que nos sigas sorprendiendo con todos los datos que nos proporcionas sobre tus temas. Claro que sí, mi buen. Ese es mi deber y con mucho gusto lo seguiré haciendo. Muy bien, arrancamos con tu tema, que es hechos y actos jurídicos. Quisiéramos saber primordialmente sobre sus relaciones que conllevan los hechos y actos jurídicos. Platícanos. Muy bien, pues su relación jurídica, por comenzar, es un efecto de la combinación entre la voluntad y la norma. El elemento político constituye su parte dinámica y confiere vida a la relación jurídica. Tal elemento se manifiesta con declaraciones, acciones, manifestaciones externas de la voluntad para lograr finalmente efectos jurídicos. Genial, compañera. Por cierto, estos hechos y actos jurídicos tienen relaciones, al igual que la otra, que fueron conceptos jurídicos fundamentales. Claro que sí. Las relaciones jurídicas pueden ser originadas por eventos naturales o por ciertas condiciones de hecho, independientes de la voluntad humana. Los fenómenos meramente físicos, los que no pertenecen a un sujeto, no son por sí ni lícitos ni lícitos. Son extraños e indiferentes al derecho. Sin embargo, pueden asumir directamente una importancia jurídica en cuanto pueden constituir el presupuesto considerado. Muy bien, y llegado a esto, ¿cómo es que se clasifican sus relaciones? Los hechos siempre son los que no producen consecuencias relevantes por el derecho, fenómenos meteorológicos. Y los hechos jurídicos son aquellos que producen tales efectos. Eso traducido, que son tomados en consideración por las normas para hacer depender de ello el nacimiento, la modificación o la extinción de una obligación o facultad. Pueden citarse como ejemplos: el nacimiento, la muerte, alcanzar la mayoría de edad, etc. Llegado a esto también, ¿tiene consecuencias los hechos y actos jurídicos en su posible mal manejo de este? Claro, yo creo que como todo, dentro de los hechos jurídicos, es decir, de aquellos eventos o circunstancias y situaciones de hecho de las que derivan consecuencias, conforme a derecho o en contra del mismo, se encuentran los llamados actos jurídicos, que son como producto de la actividad del hombre, por lo cual es necesario aclarar o exponer las razones que justifican la inclusión. Desde el punto de vista técnico de estos actos, solo en parte en la categoría del negocio jurídico, dejando fuera a los demás, no obstante ser todos resultado de una determinación de la voluntad humana directa. Entonces, esto quiere decir que los hechos y actos jurídicos son a causa de un motivo realizado por el hombre, que esto conlleva sus propias consecuencias. ¿No es así? Así es. Eso es lo que traté de decir y explicarles. Como pueden ver, este tema es un tema bastante resumido y complejo. No hay mucho que hablar, ello más que tenerlo claro y conciso de lo que podemos cometer nosotros mismos, algo así como los ejemplos que nos ponían en la primaria o secundaria. Cada acción tiene su reacción. Asimismo, lo cual en los hechos y actos jurídicos que realizamos día con día, en nosotros mismos está el que vamos a realizar y lo que esto puede contraer, ya sea un beneficio o una consecuencia. No hay más.
Wow, vaya forma de explicarnos conclusamente sobre tu tema, Liliana. Un gran placer para mí el que tú me hayas compartido un poco de tu tiempo y sobre tus conocimientos de tus temas. Por cierto, me habían comentado fuera del set que tú serías la ideal por la situación de que los demás suelen ser nerviosos a no saber cómo despedirse y evitar la aglomeración de palabras entre todos para cerrar y concluir con los temas, y las despedidas en general dando unas breves y concisas palabras. ¿Qué tan cierto es esto? Esto es más claro que el agua, siendo clara y transparente. Me han dejado a cargo de este papel también y con todo gusto lo hago. Te queremos agradecer a ti por invitarnos en general a cada uno de nosotros. El gusto es de nosotros el poder estar aquí compartiéndoles un poco más de nuestros conocimientos. Y fíjate que esto nos ayuda bastante, ayuda a abrirnos hacia nuevos conocimientos y no me refiero al solo compartir lo que sabemos de nuestros temas, sino de conocer nuevamente diferentes formas de cómo expresarnos e irnos visualizando después de este video podcast nuestros errores y cualidades para ir mejorando cada vez más. La forma de expresar nuestros conocimientos y esto nunca acaba. Bien dice que nunca hay un día en que no se aprenda algo nuevo y esto se lleva siempre en mente. Qué grandes palabras, Liliana. Me da tanto gusto de que veas en esa forma las cosas. Estás en lo correcto, nunca se acaba de aprender algo nuevo. Eso también lo tengo bien presente yo. Pues mírame, jaja, siempre aprendo algo nuevo con temas jurídicos en cuanto a las personas que acostumbro a entrevistar en mi podcast. Muchas gracias en verdad por tus maravillosas palabras y forma de hacernos ver cada uno de nuestros nuevos conocimientos. Claro, como te digo, para nosotros ha sido un placer haber estado aquí y pues espero que en otra ocasión se nos pueda presentar una nueva oportunidad para compartir conocimientos entre todos mis demás compañeros y contigo. Me agradó mucho haber estado aquí escuchando y compartiendo nuestros temas con cada uno de nosotros. Claro que sí, Liliana. Esperemos que se vuelva a presentar otra oportunidad para volver a colaborar nuevamente entre todos nosotros y así pasar al público, además de un rato excelente, aumentar sus conocimientos por otros nuevos horizontes de estos temas que al final de cuentas son tan interesantes llevar presentes en nuestra vida, ya que de esto se rigen como característica obligación de cada ser humano dentro de los países, ciudades, municipios, etcétera. Claro, un honor para nosotros haber representado todos estos temas. Esperamos de todo corazón que haya sido para ustedes algo mucho de qué aportar y no como una pequeña pérdida de tiempo. Véanlo y tomen todo como algo productivo. Siempre deben de ser así las cosas. Gracias en general por su atención a todos y por la invitación. Nuevamente, hasta luego, que pasen y sigan gozando de su día que tienen presente. Muchas gracias por ponernos atención, público. Queremos agradecer a todos los presentes por haber puesto atención en nuestro nuevo podcast. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.